que gracias a todos por estar esta mañana. Qué gusto tenerles. Hoy tenemos una gran oportunidad de conocer lo que es la cobertura del seguro de socios y vamos a tener a Raúl Villalobos. Raúl viene como parte de la persona que se integra a Seguros Panamericano va a ayudarnos en todo lo que es la parte del seguro de vida individual, ¿verdad? Entonces, para hacer el preámbulo de lo que es este tipo de eventos que hacemos todos los miércoles, es importante recordar que somos bendecidos, tenemos un día más, ¿verdad? Valoremos que tenemos nuestras manos, valoremos que tenemos la oportunidad de compartir, valoremos que tenemos la oportunidad de conocer nuevas cosas que nos trae y evoluciona todos los días este mundo que es fabuloso, ¿verdad? Tenemos la información a la mano. Yo recuerdo que cuando crecí en Sanarate y en algún momento lanzaban una película en Estados Unidos. Recuerdo que se tardaba entre 6 meses a un año para que nosotros la pudiéramos ver. Hoy todo es inmediatez, ¿verdad? Hoy se lanza una película y la estamos viendo en el mismo momento que se lance en todo el mundo. Es un estreno mundial y eso hace una gran diferencia con relación a lo que en algún momento hemos vivido en los años pasados, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos grandes cosas que están sucediendo todos los días y que nos ayudan a conocer que la tecnología está ayudándonos a poder tener toda la información del mundo, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque para nuestro negocio se vuelve fundamental, ¿verdad? Sabemos qué está pasando en otros países, sabemos la tendencia que trae en otros países. Y hoy Raúl, pues, viene de Colombia, ¿verdad? Y Raúl nos trae cosas interesantes, ¿verdad? Y desde Colombia, Palik lo trae a Guatemala para ayudarnos a desarrollar estrategias en la parte del seguro de vida individual. Entonces, tenemos una gran oportunidad de aprovechar también ese intercambio de ideas, ese intercambio de nuevas experiencias que nos sirven para lograr crecer en este maravilloso negocio que es el negocio de los seguros. Entonces, tenemos hoy una oportunidad única, ¿verdad? De poder compartir, de poder conocer. Y bienvenido, Raúl. Qué gusto tenerte con nosotros. Tal vez uno de los temas importantes, Raúl, y que antes de iniciar la capacitación, nos gustaría saber tu experiencia, contarnos un poquito del tema de lo que son los seguros en los diferentes países que tienes la oportunidad de trabajar o en Colombia, que es donde nos contaste que tenías también experiencia y habías estado viendo el tema. Y la idea es que aprovechemos la experiencia de Raúl, de todas esas ideas, todos esos conocimientos que tiene, para que nos ayuden a mejorar y a desarrollar estrategias con nuestros clientes. Recuérdense que parte del objetivo de Mutual es cómo logramos, a través del conocimiento, generar esas buenas prácticas que nos sirvan para crecer juntos. Así es que, bienvenido, Raúl, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, hola Wilber, y muy buenos días a todos los que están conectados acá. Es un gusto conocerlos. De verdad, Wilber, gracias por el contexto y la presentación que hiciste acerca de mi perfil. Quiero contarles, mi nombre es Raúl Villalobos, como decía Wilber. Me uní al equipo de Pan American Life para liderar la línea de vida individual hace poco más de un mes. Estoy como en el proceso de adaptación no solamente a la nueva compañía, porque les quiero contar que yo no vengo de Pan American de otro país, sino vengo de otra compañía de seguros donde tuve la posibilidad de vivir una experiencia de más de casi 8 años en este maravilloso mercado de seguros. He tenido la posibilidad de compartir en Colombia, digamos, con un portafolio, la verdad, bastante amplio en materia de seguro de vida. Por formación, yo soy profesional en el área de tecnologías, soy especialista en el área de desarrollo de proyectos. Adicional a eso, tuve la posibilidad de hacer una especialización en la Universidad de Salamanca orientada a temas de estrategia, y básicamente es lo que hoy por hoy considero es como la parte importante, ¿cierto? Es como la parte importante porque claramente todos tenemos una formación, pero yo creo que todos tenemos como algo que consideramos que más nos ha impactado
o nos ha aportado en el transcurso de nuestro desarrollo profesional. Para mí, digamos, como profesional, creo que esta parte de estrategia como tal es lo que de alguna forma me ha ayudado a poder, digamos, generar valor en las personas con las que yo he logrado trabajar en lo largo que ha sido, digamos, mi experiencia profesional. Eh, es- Como les decía, tengo poco más de un mes en Guatemala, vivo en Guatemala, estoy haciendo mi vida en Guatemala junto con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en Guatemala, me parece que o me han acogido muy bien, es un país muy bonito y de verdad he aprendido mucho, inclusive Wilber, te quiero contar sobre la cultura de ustedes, he aprendido sobre su gestión y lo que quisiera de verdad en estos espacios y a través de ustedes que son nuestro canal, poder llegar a los clientes con una propuesta de valor que definitivamente pueda suplir alguna de las necesidades de aseguramiento que tenemos todas las personas. Entonces, es un poco, digamos, de donde yo vengo. Como les decía, como decía Wilber, yo trabajé en una compañía de seguros. Allá liderábamos, digamos, varios canales de venta, donde teníamos un canal de intermediación como lo son ustedes. Teníamos una agencia cautiva. Logramos reclutar digamos, en 5 años más o menos, desarrollar una agencia que logró abarcar más o menos como 1.500 agentes. En Colombia, obviamente, es un país de 50 millones de habitantes, donde hay un mercado de verdad bastante agresivo en materia de seguros propiamente, y en esta parte de seguro de vida, de verdad que es un país que se ha desarrollado muchísimo. Entonces, en ese sentido, la compañía obviamente pensó en mí y obviamente en un proyecto nuevo para esta línea de negocio en Guatemala, buscando obviamente, tratando de conocer de ustedes y adaptarme rápidamente al negocio con el conocimiento que yo traigo para que entre todos podamos construir un resultado muy interesante en lo que es la gestión de Pali Guatemala. Entonces, ese es un poco el contexto de quién soy, de dónde vengo, de la experiencia que he logrado acumular durante estos años. Digamos que mi experiencia más fuerte estaba en manejar productos relacionados con inversiones y productos indexados. Nosotros manejamos en Colombia un producto que se llama Global Life Index, que es un seguro de vida indexado, es un seguro de vida universal, cuya gestión obviamente estaba orientada hacia, de alguna forma, suplir muchas necesidades que hoy por hoy tienen los clientes que nos compran seguros de vida. Entonces, es un gusto para mí de verdad conocerlos, saludarlos. Te agradezco, Wilmer, enormemente por haberme brindado la posibilidad a través del canal que tú tienes de poder llegar a todos ustedes con este bonito mensaje de lo que tenemos ustedes para el día de hoy. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, Wilber, o quieres ampliar algo más o vamos entrando un poco como en calor y en materia. Exacto. Fíjate, Raúl, que uno de los temas Ajá. importantes para nuestro negocio, y hoy el tema que nos trae es el seguro de socios, que creo que es Ajá. una de las coberturas que en algún momento se vuelve muy interesante para la oportunidad que tenemos de que la sociedad continúe. Eh, sí, he contado esta historia. Yo fui a visitar a un cliente. El cliente tenía una empresa. Esa empresa tenía a su papá y a sus dos hijos, ¿verdad? Entonces, el papá tenía el 50% de la sociedad y sus dos hijos tenían el 25 y 25. Era un hijo y una hija. Entonces, este papá desarrolló la empresa, la hizo crecer y al cabo de los años se divorció de la mamá de los hijos, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un cisma, pues no hubo mayor problema porque todos siguieron bajo las mismas condiciones, pero el papá se volvió a casar, ¿verdad? Se volvió a casar con una señora de la edad de sus hijos. Entonces, ahí, Sí. exacto, ahí se vuelve una situación en la cual sí no vemos hacia el futuro, puede pasar cosas como le sucedió a esta empresa, ¿verdad? Entonces, cuando fallece el papá y no dejó nada claro sobre la organización, sobre la empresa, pues la esposa, que era la que se había casado últimamente con él, tenía el derecho del 50%, ¿verdad? Como no hubo una fórmula para dejar claro qué iba a pasar, ¿verdad? Porque con el seguro de socios se hubiera podido hacer. Entonces resulta que cuando los hijos se dan cuenta de la situación donde el papá resulta que fallece, que la señora y la nueva mamá, ¿verdad? Se queda con el 50%, se volvió un caos, ¿verdad?
Los hijos lo que hicieron fue unir fuerzas, ¿verdad? Y desarrollar la competencia de su misma empresa, ¿verdad? Porque estaban indignados y ellos no iban a trabajar para la esposa del papá, y se volvió un serio problema que generó que la empresa se viera en situaciones complicadas, y sobre todo que la misma familia, pues los dos hijos iban a crear una empresa que iba al final, lo que iba a suceder con esta empresa, porque eso fue hace 2 o 3 años que vimos ese tema. Yo no le seguí la pista a la empresa porque llegamos muy tarde, ¿verdad? A ver el tema de la oportunidad. Pero nos demuestra que así como está esta empresa, hay muchas empresas que tienen la oportunidad de que les hablemos de cómo funciona la cobertura de seguro de socios, ¿verdad? La cobertura de hombre clave también es otro de los temas importantes. Y por eso vemos un nicho de oportunidad que, si nosotros sabemos cómo llegarle a ese cliente, sabemos cómo explicarle cómo funciona la cobertura, podemos tener grandes oportunidades que tal vez en este momento no las hemos desarrollado, no las hemos compartido, porque parte del objetivo de este tipo de capacitaciones es que nos den esa semilla del conocimiento para llegar a esos clientes que tal vez no han pensado en que pueda darse esta situación, ¿verdad? Lastimosamente, esta empresa quiso tener una solución cuando ya había fallecido el socio mayoritario, que era el papá, y ya el problema ya estaba totalmente Se terminado, llama ya no se podía establecimiento. solucionar, ¿verdad? Entonces ya la señora ya tenía el 50%, ¿verdad? Los hijos estaban peleando con esta señora. Entonces esos problemas son los que evitamos con el seguro de socios, y por eso se vuelve interesante que escuchemos la presentación que nos trae Raúl de cómo lograr que a través de un producto podamos nosotros solucionarle muchos problemas a familias, a empresas, a instituciones, que si fallece uno de los socios, ¿verdad? O fallece uno de los hombres clave, puede generarle un desgaste o una quiebra, que eso es muchas de las cosas que se quieren evitar. Así es que, Raúl, bienvenido. Gracias por estar esta mañana, por la oportunidad que nos das de compartir tus conocimientos, tu experiencia, y la oportunidad que tenemos para encontrar nuevos nichos de oportunidad. Y ese es el gran objetivo de estas capacitaciones. Lo primero es que ustedes visibilicen cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos con nuestros clientes actuales. Entonces, esa es una parte importante y una base sobre la cual trabajamos la estrategia de seguros en general. Es decir, todos los clientes que ustedes tengan hoy por hoy, que sean clientes, por ejemplo, de colectivos, que sean clientes a quienes tengan alguna póliza de daños en su negocio, a quienes tengan asegurados, por ejemplo, sus vehículos porque es una empresa transportadora, o a quienes tengan asegurados sus máquinas porque es una empresa de panadería, o a quienes tengan asegurados la empresa, las máquinas para hacer los zapatos porque es una empresa de zapatos. Todas estas microempresas o medianas empresas son potenciales para este tipo de negocios. Muy bien, promover el negocio de vida con un enfoque empresarial como negocio de alto valor. De verdad que yo les quiero contar, los negocios que hemos hecho de este tipo, si bien es cierto, no son negocios que salen de un día para otro, de un lunes para un martes, les quiero contar que han sido negocios que se han trabajado muy bien y que la prima promedio de este tipo de negocios es más de $10,000. Entonces son negocios de alto valor y que son pagados por las mismas o por los mismos negocios. Y esto obviamente abre un poco más el espectro, la motivación del cliente, teniendo en cuenta que va a tener o va a adquirir un negocio o una póliza que va a ser pagada directamente por el mismo negocio que obviamente está sufriendo una operación que está generando ingresos. Identificar clientes potenciales siendo más efectivos, y hay que entender acá un poco la motivación de compra. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguro de negocios, acá hay una motivación diferente a la que es un seguro que tiene una motivación de protección familiar, y esto es importante que ustedes se lo lleven. Es decir, yo no voy a vender un seguro de negocios pensando en que el cliente lo va a comprar con la misma motivación que la compraría pensando en si va a proteger a su familia. Acá hay que tocar la fibra de nuestro cliente pensando en qué lo motiva o qué lo motivaría a tomar un negocio de seguros para proteger lo que ha construido en muchos casos durante un montón de años. Quiere decir esto que esos clientes que ustedes tienen, que hoy por hoy tienen pólizas o que tienen algún tipo de póliza de daño o lo que sea, que tienen negocio y que son empresarios, muchos de ellos han trabajado toda su vida para construir este patrimonio que les genere ingresos para él y su familia. E inclusive, como decía Wilber hace un momento,
muchas personas de este tipo han cambiado muchas cosas durante el transcurso de su vida. Hoy por hoy tienen una empresa quizás de pronto mucho más grande, hoy por hoy tienen una familia distinta, hoy por hoy ya se casaron nuevamente. Entonces lo importante es que esa parte que es tan importante para ellos, que es lo que han construido durante muchos años, esté blindada con este tipo de productos. Entonces vuelvo y le digo, lo importante es que nosotros tengamos la habilidad de entender que esto definitivamente tiene que ser motivado por un sentimiento distinto a lo que hoy por hoy motiva a una persona que quiera proteger a su familia. En la medida que entendamos eso, seguramente vamos a hacer un ofrecimiento que va a ser mucho más efectivo en su proceso de venta. Ilustrar cómo orientar una reunión en caso de seguro de negocios. Entonces, por eso enmarco un poco acá el tema de seguro de negocios como un tema global, porque cada caso es diferente, cada caso es distinto, cada empresa que ustedes visitan hoy por hoy tiene una particularidad que obviamente lo vamos a ir mirando. Hay tipos de sociedades que son diferentes, hay empresas que solamente tienen un dueño, o hay empresarios que quieren asegurar a una persona que es importante para la operación de su negocio. Entonces, cada caso es diferente y se tiene que orientar de forma distinta. Lo importante acá es que entendamos que el mismo discurso, el mismo speech, nosotros no podemos llevarlo de un lugar a otro, porque lo que puede ocurrir es que vamos a quemar esos prospectos teniendo en cuenta que son muy potenciales para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros logramos, o con un esfuerzo muy grande, conseguir una cita con ese empresario que tiene su negocio, el ideal es que nosotros preparemos muy bien cuál va a ser el discurso con el que vamos a manejar la oferta de servicio y la oferta de valor que le vamos a entregar para que definitivamente sea algo que pueda ser de alguna forma apetecible para esa persona en ese negocio. Listo, entonces estos propósitos quiero que los tengan muy presentes porque al final los vamos a volver a mencionar. Tenemos que hacer visibles las oportunidades, promover el negocio de verdad como algo de alto valor para ustedes, para que se motiven, identificar clientes potenciales siendo muy efectivos, entendiendo que esta es una motivación distinta y queremos ilustrar de verdad cuáles son las mejores formas por las cuales queremos orientar digamos, esta alternativa de seguro de vida orientado hacia la protección de negocios. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Wilber? ¿Me confirma si hay alguna inquietud? Y vamos mirando. ¿Listo? Perfecto. Adelante, Raúl. Hasta el momento Perfecto. vamos. Entonces, muy bien. Entonces vamos a mirar el primer enfoque. El enfoque es ejecutivo clave. Las pólizas de ejecutivo clave, vuelvo y digo, y todas las pólizas que vamos a mirar acá son pólizas cuya esencia son pólizas de seguro de vida. Obviamente, en esta parte, la intención es un producto que se le puede ofrecer a ejecutivos dueños de empresa que tengan la necesidad de proteger una persona que represente una pérdida potencial en caso de que no esté. Entonces, acá vamos a mirar algunas alternativas, por ejemplo. En Colombia, por ejemplo, teníamos una empresa alemana que se llama Roche, seguramente aquí la conoce, es una empresa que tiene unas máquinas muy importantes, máquinas que vienen importadas de Alemania y cuyo manejo de esas máquinas requiere que el ejecutivo, que la persona que lo hace, viaje a Alemania, se capacite durante 1 o 2 meses, entendiendo cómo funciona el producto. Luego las máquinas son traídas, en este caso al país, la distribuyen entre clínicas y demás, porque son máquinas que son directamente para hospitales, para hacer temas de diagnósticos médicos y demás. Y si la máquina se daña, solamente, por lo menos en Colombia, hay 2 personas en todo el país que manipulan esas máquinas. En caso de que esa persona no esté, seguramente la empresa se podría enfrentar a situaciones como pérdida de clientes por falta de servicio, pérdida, en este caso, de reputación, porque obviamente no va a prestar el mismo servicio, de la redundancia. Va a enfrentar pérdidas por tiempo, porque obviamente tocaría buscar una persona nueva, capacitar a esa persona, esperar que la persona tome ritmo, como decimos nosotros en Colombia, ritmo de competencia, como los deportistas. Ritmo de competencia es que la persona ya esté apta para poder prestar un muy buen servicio. Entonces, en todo ese tipo de cosas, la empresa está sujeta a que puede perder mucho dinero, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos con este tipo de alternativa o la oferta de valor acá es que las personas, es que los empresarios puedan asegurar a su ejecutivo de tal forma que si la persona falta, ellos van a tener un respaldo financiero que les va a ayudar a suplir ese recurso que van a dejar de percibir por el fallecimiento de esa persona clave. Entonces, es un concepto de venta de seguro de vida mediante el cual se indemniza a un negocio y o a la familia. Entonces viene la segunda parte. La segunda parte, ¿cuál es? Que a través de esta modalidad de ejecutivo clave, nosotros podemos o podríamos asegurar no solamente a la empresa pensando en que le pase algo al funcionario, sino que además
aseguramos también un capital que se le pueda entregar a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona nosotros la aseguramos por $1 millón, siendo la empresa la tomadora, podríamos nosotros indemnizar con un 50% a la empresa y un 50% a la familia. Esto obviamente buscando que sea un tema equitativo y que en algún caso pues no se quiera entender o no se sobreentienda un poco que la empresa podría lucrarse con el fallecimiento de uno de sus funcionarios. Acá la intención es que no solamente la empresa se pueda blindar frente a lo que pueda ocurrir si el funcionario llegase a fallecer, sino que además la familia también pueda recibir un beneficio económico por la pérdida de esa persona. ¿Qué les parece hasta ahí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a esta alternativa. Creo que en Guatemala hemos explotado muy poco este tipo de coberturas, ¿verdad? Porque recordemos que en el pasado el tema del ejecutivo clave era una cobertura que no podía darse hasta un porcentaje del 100%, ¿verdad? Ahora Ajá, sí es posible darlo con una explicación, claro, ¿verdad? De por qué, pero sí es posible dar la cobertura del 100% a la empresa, ¿verdad? Entonces, en el pasado recuerdo que había limitaciones y no podíamos dar 70. más de 30, 40% a la empresa por el tema de la antiselección, ¿verdad? Que ese es uno de los temas que se veían en ese momento, pero creo que ahora muchos de estos proyectos las empresas ya no tienen un solo ejecutivo clave, pueden tener varios, ¿verdad? Entonces, también ese es otro tema que cambia. Y si voy a aumentar la suma asegurada para darle una parte a los beneficiarios del empleado clave, pues eso también aumenta el costo, ¿verdad? Y puede Así ser es. que la empresa ya tenga un seguro de gastos médicos dentro de su grupo de colaboradores, entonces ya tiene una cobertura de seguro, ya tiene un seguro de gastos médicos. Entonces, todo eso hace que el tema de hombre clave cambie de lo que se venía manejando en el pasado a lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Entonces eso se vuelve interesante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta dentro de los colegas. César Cifuente nos dice, buenos días, entiendo que este tipo de pólizas son a término, considerando la posibilidad de que el ejecutivo clave pueda marcharse a otra empresa. ¿Qué nos puedes decir, Raúl? Y digamos que, a ver, acá el tema es el independiente, o sea, este tipo de pólizas se pueden manejar con pólizas, sí se pueden manejar con pólizas universales y se pueden manejar con pólizas a término. Sin embargo, acá hay que entender algo y es que la empresa como tomadora siempre es la administradora de un valor potencial que se vaya a recibir como valor de rescate en caso de que ese sea en su momento digamos, el deseo propiamente. Es decir, la persona no podría, siendo el ejecutivo, llegar a PALIC a decir que es que hay un valor de rescate que la empresa me está pagando, entonces yo quiero que me los entreguen. Eso no podría hacerse. Entonces, se pueden hacer de las dos formas y yo creo que ahí el tema es entender la razón real por la cual la empresa quiere pagar, en este caso, este tipo de póliza. Porque, por ejemplo, podría pasar que una empresa quizás quiera asegurar a su ejecutivo clave, no solamente pensando en lo que le pueda ocurrir, sino crearle, por ejemplo, un recurso para que él lo pueda retirar, por ejemplo, para su jubilación. ¿Cierto? Eso puede ocurrir y eso lo podría hacer la empresa a través de la modalidad de ejecutivo clave, pero a la vez con una póliza universal que vaya acumulando valores durante el tiempo. Y nosotros protegemos la empresa, obviamente teniendo en cuenta que la empresa es la tomadora y administradora y única dueña, obviamente, pues de esos recursos. Digo única dueña porque claramente hay un tema de negociación entre el ejecutivo clave y la empresa. Pero obviamente acá es dependiendo de cómo se puede ajustar la propuesta comercial y que se adapte a la necesidad, en este caso, de la empresa y del ejecutivo. Tal vez otro tema interesante, Raúl, es que Ajá, algunas empresas tienen indemnización universal, ¿verdad? Entonces, la indemnización universal es que si ellos se van de la empresa, entonces tienen una indemnización a la hora de irse, ya sea por despido o por salida normal, ¿verdad? Sin que los despidan. Entonces, hay empresas que tienen esa característica y pueden formar un fondo para ese tema del pasivo laboral que en algún momento vaya formando el ejecutivo clave, ¿verdad? Entonces, ese así fondo es. puede servir luego
para que cuando se retire el empleado, ese sirva para el pasivo laboral. Entonces, también hay una función de ese ahorro para lograr pagar una cobertura que en algún momento tiene la responsabilidad de la empresa si tiene indemnización universal, ¿verdad? Entonces, también es otro tema. No sé si Entonces, tengamos otra duda para los que estamos en esta capacitación. Ok, creo que esto, todo está claro, Raúl, así es sí, que pero, continuemos. claro, antes que sigamos con el otro, ahí hay un tema muy importante en lo que acaba de preguntar. ¿Quién lo preguntó, perdón? Lo preguntó César. César, gracias por tu César pregunta. Pero, Cifuentes. claro, entonces ahí hay algo muy importante y me quiero devolver a lo que yo decía en el primer slide. Es decir, cuando nosotros entendemos muy bien cuál es el propósito o qué quiere la empresa hacer con ese seguro, por ejemplo, ahí nosotros vamos orientando al cliente y la oferta comercial hacia lo que ellos quieren en este momento. Y eso obviamente yo lo ato con lo que tú acabas de mencionar, Wilber, porque si yo entiendo que la empresa desea adquirir un producto que les ayude a ellos para en caso de tener un recurso para entregárselo cuando lo despidan o lo que sea, o inclusive esto también es utilizado, por ejemplo, en Colombia para mantener y para garantizar que las personas mantengan su vinculación con la empresa durante muchos años. Si esa es la motivación de la empresa, claramente el producto no va a ser un producto a término, sino va a ser un producto universal, porque les va a cumplir con ese propósito que ellos tienen propiamente al asegurar a su ejecutivo, porque es importante para ellos, así lo van a hacer sentir importante, les va a durar muchísimo tiempo trabajando con ellos, que es al final, creo yo, lo que ellos quieren, y obviamente pues el ejecutivo se va a sentir bien respaldado por su compañía, porque definitivamente va a tener un producto con el cual está construyendo algo para su futuro. Ahora, si el propósito de la empresa es tener simplemente, no, pagar de pronto lo menos posible, pero tener un dinero que me garantice, en este caso, que pueda obtener para, en caso de que le pase algo, listo. Entonces, miramos una alternativa de seguro a término, un seguro temporal o algo de ese tipo. Pero vuelvo y digo, lo importante acá es entender muy bien, una vez yo conozco la empresa, o cuál es la motivación que tienen ellos para tomar o para asumir un gasto de este tipo con algunos de sus ejecutivos. Listo. Vamos ahí, Wilber. Excelente, vamos, Raúl. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, beneficios, seguro de hombre clave. Esto les permite reemplazar las ganancias o pérdidas, como yo les mencionaba, proveer fondos para reclutar, emplear, entrenar un reemplazo, por ejemplo, asegurar a clientes, acreedores, empleados la continuidad del negocio, es decir, asegurar a los clientes o acreedores y empleados de la continuidad de su negocio, pagar un beneficio por muerte a los herederos de la persona clave en caso de que el beneficiario sea distribuido entre la empresa y la persona clave, entre la empresa y sus beneficiarios, construir a través de la acumulación de valores en efectivo, reservas de primas de antigüedad para indemnización por retiro. Mira, acá lo dice Wilber, lo que tú decías hace un minutito. No estábamos tan desajustados con lo que habíamos pensado. Es decir, esto podría ser también un fondo acumulativo para que las personas o para que los empresarios puedan tener algo adicional para entregarle, en este caso, a la persona en caso de tener que indemnizarlo por retiro. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Tal vez uno de los temas importantes para aprovechar lo que hemos visto ahorita con Raúl es que, ¿qué es hombre clave? ¿Verdad? Hombre clave puede ser un chef, ¿verdad? Un chef que se ha vuelto ya alguien muy importante dentro de un restaurante. Puede ser la persona que maneja la maquinaria y equipo de la empresa. Puede ser el especialista que se ha centrado en la parte creativa de todo lo que es el negocio, ¿verdad? Y estas personas, para poder hacer uno nuevo, tengo que capacitarlo, formarlo, y eso significa tiempo e inversión. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el dinero que nos da la cobertura de hombre clave? Nos da una oportunidad para buscar al mejor, ¿verdad? Que hay en Latinoamérica o en el mundo sobre esa especialidad, ¿verdad? Porque tengo el dinero para poder hasta cierto punto ficharlo, ¿verdad? Como lo hacemos y como lo vemos en el tema del fútbol, ¿verdad? Entonces lo podemos fichar porque tenemos la capacidad de poderlo traer de donde sea. Y esa es una de las cosas que la empresa quiere lograr, que no se le pase la oportunidad, ¿verdad? Entonces, por eso el dinero del hombre clave puede servir también para capacitar, ¿verdad? Tenemos a un buen individuo, tenemos a una persona que en algún momento le sigue los talones al hombre clave, el hombre clave falleció,
tenemos a esta persona, pero necesitamos capacitarla. Y para capacitarla tenemos que mandarla un mes a China, a Alemania, y ese mes significa una inversión alta para la empresa, pero para eso nos sirvió el dinero del hombre clave, ¿verdad? Entonces, estas son ideas de por qué es importante que nosotros tengamos la información para que nosotros la transmitamos a nuestros clientes y les expliquemos las razones del por qué. Muchas veces el cliente no percibe la necesidad que tiene hasta que nosotros se lo aclaramos y se lo explicamos y le damos ejemplos. Muy bien, de acuerdo contigo. Y también opera muy bien, por ejemplo, para las clínicas, en donde tienen al radiólogo súper importante, que si se va, no van a atender los pacientes. Y hay muchas, de verdad que hay muchas opciones en esto. Y lo importante es que mientras estamos conversando nosotros en esta capacitación o reunión, ustedes vayan pensando quiénes pueden ser esos clientes potenciales para este tipo de alternativas. De verdad que les digo, cuando terminemos eso acá, si ustedes hacen un listado y encuentran por lo menos 5 o 6 alternativas de clientes que les podría interesar este tipo de alternativas, ya con eso vamos ganando. De verdad que vamos ganando y vamos a tener unos prospectos que antes no teníamos. Y eso es lo importante que ustedes se lleven. Al final, la información es relevante o no en la medida en que nosotros la usemos. Entonces, si están invirtiendo ustedes este tiempo con nosotros acá, la intención es que ustedes puedan utilizar esto como una herramienta potencial y de poder para que ustedes puedan incrementar sus ingresos y le puedan llevar este beneficio a todos sus clientes. Muy bien. Como les mencionaba, persona hombre clave, tenemos una forma de calcular el tope máximo del valor asegurado, que básicamente es el salario anual multiplicado por 10. Ojo, y acá es importante algo, importantísimo. Mucha atención con esto. Es decir, ese es el tope máximo que nosotros le podemos dar a un hombre clave como valor asegurado. El valor de su salario anual multiplicado por 10. Pero, aquí hay una palabra que es clave para mí y es la palabra hasta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que asegurar a la persona por el tope máximo de lo que la persona se gana al año. Quiere decir que nosotros podemos ajustar en este caso un valor asegurado que pueda ser importante, que la empresa le pueda representar un beneficio en caso de que no esté, pero que la empresa lo pueda pagar. Es decir, nosotros la intención no es irnos con 20 millones de dólares de una vez a presentar una propuesta sin antes conocer un poco cuál es la capacidad financiera y cuánto puede pagar la empresa para que sea algo que realmente sea atractivo y que al final se sientan cómodos con lo que pueden pagar. Obviamente acá la intención siempre es arrancar con el negocio, que el negocio sea efectivo y nosotros durante el tiempo, con el conocimiento que tenemos de ese negocio y la evolución de los años y el crecimiento, podemos ir ajustando inclusive el valores asegurados durante el transcurso de la vigencia de la póliza, si es una póliza universal la que toma la empresa. El beneficiario puede ser 100% la empresa, como decía Wilber, puede ser mitad y mitad para la familia o puede ser, en este caso, 100% para la familia como beneficiario, dependiendo de cada caso. Cada caso es diferente, de verdad. Cada caso es distinto y va a depender de lo que quiera cada una de las empresas y cada uno de esos dueños de negocios. Listo. Si hay alguna pregunta, Wilber me dice si la vamos aclarando de una vez y vamos conversando. Perfecto. Yo te aviso, sin ningún problema. Perfecto. Casos de persona clave, conversiones, bueno, conversiones de pólizas de colectivas a individual. Esto se podría utilizar si ustedes tienen pólizas colectivas en donde de alguna forma la persona, digamos, salga de la compañía o salga del colectivo o de alguna forma ya no pertenezca a ese grupo de personas aseguradas y son potencial para este tipo de pólizas, se podría hacer a través de esta modalidad de persona clave. Por ejemplo, un jefe de agencia de automóvil, un gerente de un ingenio, casos de jubilación. Digamos que tenemos varias alternativas, muchas formas de las que ya hemos conversado, a través de las cuales ustedes pueden encontrar clientes potenciales para esta alternativa de seguro de vida con una orientación de protección a una empresa. Listo. Perdón, tengo otra pregunta de César. Dice César, veamos un ejemplo. En mi empresa, el ejecutivo clave es susceptible de involucrarse en otra empresa y decide marcharse. Entonces, ¿qué tipo de póliza debería yo contratar? Pues debo considerar una nueva póliza para el ejecutivo clave que mi empresa contrate. Acuérdate, César, que digamos acá esa es una póliza propiamente de vida, ¿no? Es decir,
tú le pagas en este caso una póliza de vida a la persona y si la persona decide irse para otro lado, pues tú puedes tomar la decisión de dejar de pagar la póliza. Acá no hay en este caso una protección que blinde a la empresa frente a la posibilidad que el funcionario se vaya. Eso no existe. Es decir, ese riesgo sí definitivamente no está cubierto dentro de la póliza. No sé si la pregunta es esa. O sea, lo que tú podrías hacer en este caso para mantener o para fidelizar a Perdón, buenos tu... días. Buenos Sí, días. César, adelante. Buenos días, Hola mucho César, gusto gusto. conocerte. Gusto Igualmente, saludarte. Raúl, buenos días a todos. Sí, la inquietud que tengo es Ajá, esta. O sea, ajá. ¿qué tipo de póliza debería contratar en mi empresa para este ejecutivo clave en el sentido si debería ser a término o debería ser una póliza de vida universal? Porque el punto es, aquí en Guatemala Ajá. la inestabilidad de ciertos ejecutivos en una empresa pues es dable y resulta que mi ejecutivo clave decide irse. Entonces, eso podría implicar para mi empresa una pérdida, bueno, una pérdida económica. Entonces, tanto por el costo de prima que pudiera implicar el seguro que le tenga en ese momento, o también mientras que consigo otro nuevo ejecutivo. Entonces, tomando en cuenta de que este tipo de pólizas, según entiendo, no puedes convertir una póliza de esas, trasladársela a otro nuevo ejecutivo, sino que debería ser una póliza nueva, ¿es correcto? Sí, a ver, si me lo preguntas, digamos que es un caso interesante, pero bueno, como te decía, no Atípico. deja, sí, esto no deja de ser un caso de seguro de vida propiamente y lo que está protegiendo es la vida del ejecutivo. Yo te diría que la mejor opción para esta empresa sería asegurarlo con una póliza de vida universal. De tal forma, porque siendo la empresa, la tomadora, es la dueña, en este caso, y es quien tiene la potestad de administrar los recursos de esa póliza en caso de que se cancele, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, aseguras a un ejecutivo con una póliza de vida universal, y si ese ejecutivo tiene la conciencia de que está construyendo algo con la empresa, así quizás podría pensar un par de veces adicionales antes de decidir irse para otra compañía. Obvio, el riesgo de que la persona se vaya, le ofrecen el triple de salario, eso siempre va a existir. El tema es que las pólizas de seguro de vida, en su esencia propiamente, no protege ese riesgo de que la persona se vaya para otra compañía. Eso definitivamente pues no existe. Esa O, póliza no existe. o sea, Pero, perdón, ajá, o sea, perdón, dale, no, déjame sí, terminar la idea. Pero si tú tienes, por ejemplo, una póliza que ya tienes algún tiempo o algunos años pagándola y la persona se te va, tú podrías rescatar ese recurso. Por ejemplo, lo puedes rescatar y con ese recurso tú puedes, o podrías rescatar una parte del recurso y con ese recurso tú podrías llegar a una negociación con la persona si tienes que pagarle algo o inclusive utilizar parte de ese dinero para poder buscar un nuevo funcionario para tu empresa. ¿Cómo lo ves ahí? Así que pena. o sea, debo entender que tu recomendación es una póliza de vida universal. Sí, sí, sí. Digamos que la recomendación, desde mi punto de vista, siempre sería una póliza de vida universal porque tiene muchos propósitos. O sea, la póliza de vida, digamos, a término, yo pensaría que es solamente como con algunos casos específicos y que creería yo que podrían estar mucho más asociadas a recursos de pronto un poco limitados por parte de la empresa o el negocio que quiera asegurarse. Pero la recomendación desde mi punto de vista, vuelvo y digo, eso va a depender de lo que ustedes conozcan de cada uno de sus clientes. Siempre va a ser que lo aseguremos con una póliza de vida universal para que tenga, digamos, muchas alternativas la empresa de poder moverse con algún potencial recurso que les pueda dejar en materia de valor de rescate o algo por el estilo. Claro, porque bueno, yo pensaría que una póliza a término me resulta mucho más cómoda económicamente hablando y que Exacto, si así es. considerando la posibilidad de que este ejecutivo clave pueda irse en 5, 10, 15 años, qué sé yo, pues Ajá. mi pérdida como empresa no sería grande, ¿ya? Esa es una forma, claro, esa es una Y, forma de verlo. Ajá. no, pues al final en esa póliza entiendo que el beneficiario puede ser tanto 50% mi empresa y 50% la familia si en ese ínterin él llegara a fallecer. ¿Es correcto? Así es, así Ok, es, así es, gracias Raúl. así es. Sí, sí, y pues, pero vuelvo y digo, de verdad, César, gracias por tu comentario y gracias por participar, pero sí, digamos que todo va a depender
en este caso, yo pensaría que la decisión sobre tomar una póliza, en este caso a término, yo creo que pasa más por esa parte económica propiamente. Es decir, ustedes conozcan muy bien qué tipo de empresa es, porque claro, obvio, si es una empresa mediana, importante, con buenos ingresos, que tengan de pronto dentro de su motivación algo adicional que puedan construir con esa póliza, uno pensaría que la alternativa definitivamente es una póliza universal. Sin embargo, si es una compañía de pronto un poco más limitada, pero que se quiere asegurar con una póliza, pues podría ser un seguro de vida a término que también pueda cumplir con el propósito de asegurar al ejecutivo, pero que obviamente no le salga en un precio que ellos no puedan pagar. Pero la pregunta es muy válida, la pregunta es muy válida. Muchas Bueno, gracias, eso. Raúl. Tenemos a Gustaría Luis Cruz. discrepar Buenos con días, eso. Luis. Qué gusto saludarte. Buenos días. Bienvenido. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo Llegó están? Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos, un gusto unirme. Disculpen tarde, pero ya le había contado a Raúl que podía así acompañarlos un ratito y no era en hora, así que Muchas gracias, Luis. disculpen por la entrada, pero bueno, un saludo, un gusto saludarte, Wilber. Y miren, están en un tema que a mí me apasiona, ¿no? Pero no sé, llegué tarde a la respuesta, pero déjenme darle mi punto de vista bueno, de alguien que hace más de 20 años que vende pólizas de hombre clave y seguro de negocio. Mira, les voy a ser muy honesto y les voy a comentar algo rapidito para no interrumpirles la reunión. No voy a hablar más de 5 minutos porque si me engancho, hablo bastante. Soy hablador. Pero miren, realmente para nosotros este tema que están tocando aquí probablemente es la estrategia más importante que tenemos en Pan American Life en la región. Ustedes saben que hoy en día mi posición en la compañía es el vicepresidente de ventas de vida individual para toda la región. Y estamos muy metidos como compañía en el tema de seguro de negocios, que les comento algo, al cierre de mayo este año estamos vendiendo un 90% más de prima anualizada versus los primeros 5 meses del año pasado. No tenemos cifras a junio todavía, recién está arrancando el mes, pero al cierre de mayo venimos vendiendo casi un 90% de prima más. Si ustedes me dicen por qué, por algo muy importante, nos estamos tirando muy fuerte en la región a vender seguro de negocios y probablemente somos de las pocas compañías que quieren entrar en este tipo de negocios, por varios motivos. La primera porque entran las primas grandes, pero entran los siniestros grandes. La segunda porque hay que tener un músculo financiero muy importante para hacerse cargo de las pólizas. Y les comento, ya nos han llegado siniestros de seguro de negocios en la región. Pudiera comentarle que pólizas probablemente arriba de $5 millones ya hemos pagado la primera de seguro de negocios. Eso para nosotros es muy importante porque ya tenemos un testimonio de contar una historia, lamentablemente no buena, porque obviamente en este negocio que a alguien le pase algo sabemos que no es positivo para nada, pero sí nos da la tranquilidad de que esa promesa de valor que nosotros hablamos a la hora de acercarnos a una empresa, realmente ya tenemos varios casos y algunos casos muy importantes de socios que se están encontrando con el dinero para hacerse cargo de la cuota parte de una empresa. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque, miren muchachos, nosotros sí estamos, y les comento, nosotros en Guatemala estamos con un modelo y un plan de reactivación del área de vida individual muy fuerte para los próximos 5 años. Venimos muy, pero muy focalizados en el tema de seguro de negocios y por decirles algo, ya empezamos a cerrar casos de seguro de negocios en Guatemala. El mes pasado tuvimos un caso de 2 socios, $25,000 de prima anualizada, ¿sí? Y ya estamos empezando a agarrarle gustito a que esta es una estrategia de venta. Primero, insisto, que muy pocas compañías quieren entrar. Segundo, que indudablemente una estrategia de seguro de negocio no podés ir con una compañía offshore, tenés que ir con una compañía sí o sí a nivel local. Y tercero, les voy a dar mi experiencia. Estas son pólizas de vida universal, no son pólizas de término. Y les voy a explicar por qué. Más que nada cuando estamos hablando de hombre clave, ¿sí? Y humildemente les comento un poquito de la historia de seguro de negocios en Pan American Life.
Ustedes saben, yo hace 28 años que trabajo en la compañía, hace 17 años que vivo en Panamá, ¿sí? Y mi posición es, cuando yo empecé en el 2012, yo venía de Alico, Pali compra Alico, me transformo en el 2012 en Pali, pero cuando en el 2012 me transformo en gerente de vida individual de Pali Panamá, yo la verdad no conocía el concepto de seguro de negocio, ¿sí? Y empezamos a explotarlo porque el gerente de general de Pali Panamá era un experto en seguro de negocio. Bueno, cuento corto para no hacerlo largo, más del 30% de la producción que hacemos en Panamá, que hacíamos en Panamá, venía a través del seguro de negocio. Cuando a mí el año pasado me dan la responsabilidad de toda la región al término del año, yo me empiezo a meter fuertemente en el tema del seguro de negocio y desarrollamos probablemente lo que ustedes conocen como la Academia de Seguro de Negocios. Que la Academia de Seguro de Negocios es lo que dijimos, bueno, vamos a hacer un programa constante de entrenamiento, de capacitación, para empezar a extender este conocimiento que hacemos en Panamá para los demás países. Cuento corto, lo arrancamos el año pasado. Este año tenemos una meta bien clara de pasar los 4 millones de dólares de producción en la región solo de seguro de negocio, y venimos probablemente muy bien para superar. Yo creo que vamos a hacer mucho más. Pero entonces, cuando ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es el mejor producto para una póliza de seguro de negocio? Yo siempre recomiendo una póliza de vida universal. Les voy a explicar por qué. Para no irme de aquí de hombre clave, ¿sí? Ojo, es una opinión, ¿no? Todas las opiniones son valederas y válidas, y son correctas. Yo siempre prefiero irme con una póliza de vida universal por varias cosas. Probablemente sale mucho más que una póliza de término, sí, la respuesta es sí. Pero recuerden que cuando nosotros hablamos de una póliza de hombre clave, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta arriba de la mesa. Primero, como este hombre clave no sabemos si va a durar 1, 5 o 40 años, ¿sí? Obviamente una póliza de vida universal nos da la gabela de tener una cantidad de años importantes arriba de la mesa. Segundo, recuerden que en una póliza de hombre clave, la póliza en vigor es la póliza del empleado, ¿sí? Y muchas veces en esta ecuación, la contratante y la beneficiaria es la empresa. Pero muy bien, como yo llegué a lo último, muchas veces existen acuerdos privados en donde yo, tomador, le digo a Raúl, que es mi hombre clave, le digo, hey Raúl, mira, ¿sabes qué? Para apoyarte y para que realmente esto sea como una manera también de fidelizar al cliente, vamos a hacer algo. Te voy a ofrecer el 50% de la suma asegurada para tu familia, ¿sí? Entonces recuerden que muchas veces las pólizas de hombre clave para el cliente también, o para la empresa, funcionan como una gran estrategia de retención del talento. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo adicionalmente una póliza que le va a generar a mi familia una X cantidad de dinero, pero lo más importante, también yo como tomador poder decirle, hey Raúl, ¿sabes qué? Los valores que se generen dentro de la póliza te los voy a ceder el día que tú te jubiles dentro de la compañía. Eso también es un factor muy, pero muy fuerte de retención del talento, ¿sí? Que muchas veces, insisto, en estas empresas, en donde, por decirte algo, yo soy el dueño de la empresa, Raúl es el gerente comercial, es el que me trae el negocio, o es el contador de la compañía que me cuida los números, o es el gerente de recursos humanos que me ayuda a retener el talento. Yo lo que quiero es tener a mi hombre clave o mi persona clave o ejecutivo clave contento y que esté por mucho tiempo conmigo. Entonces, la póliza de vida universal a mí como empresa me da esa oportunidad de poder tener muchas cosas arriba de la mesa para retener ese talento. Recuerden que para la empresa hay 2 grandes por qué de tener un hombre clave. Primero, retenerlo, ¿sí? Y lo puedo retener dándole una parte de la cobertura, pero dándole también los ahorros, o dándole una o dándole otra. Y segundo, como muy bien sabemos, yo como compañía poder blindarme ante el impacto económico que puede ser el hecho de perder a Raúl, que es mi persona clave que me trae los negocios.
¿no? Entonces, humildemente, siempre mi recomendación es que para este tipo de, indudablemente, de estrategias, usemos pólizas indudablemente de vida universal que nos dan esa oportunidad de hacer muchas cosas en la dinámica del cliente, porque también hay un tema bien claro. Recuerden que los términos son más cuadrados, son más ajustados. Puede pasar que dentro de 2 años yo a Raúl lo subí de posición y quiero también ir viendo cómo puedo ir subiéndole la suma asegurada. O por H o por B darle alguna bonificación que no se la quiero entregar en mano, pero quiero ponérsela en la póliza. ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente yo hace más de 13, 14 años que vendo seguro de negocio en Panamá, que vendo, que acompaño a los productores a vender, y en pólizas que tienen más de 10 o 12 años hay muchas cosas que son idas y vueltas dentro de una compañía. Entonces, cuando tú estás pensando en el concepto de hombre clave per se, siempre yo lo que le recomiendo a las empresas es tener, tú sabes, el mayor margen de poder dinamizar con el cliente o con la compañía, y eso probablemente me permite mucho más una póliza de vida universal. Pero bueno, son opiniones y son consejos que tal vez a mí me interesa mucho tirar arriba de la mesa, porque indudablemente, y para terminar y no cortarlos, y me disculpan que me haya extendido, nosotros lo que queremos proponerles como compañía es meternos muy fuerte en este tema. Ustedes saben que nosotros inclusive estamos haciendo una alianza como compañía con Clarity Law, que es de las compañías que manejan mejor el concepto del fideicomiso, porque como ustedes saben también el fideicomiso entra muy bien en las pólizas de seguro de negocio, porque el fideicomiso lo que le da a las empresas la tranquilidad que si pasa algo hay que ejecutar las instrucciones que están en el fideicomiso, ¿sí? Y eso indudablemente según la legislación tiene más fuerza que en otras, pero el fideicomiso a mí me encanta porque pasa algo y hay que ejecutar las instrucciones que tiene el fideicomiso. Y eso al fin y al cabo es tranquilidad. Tranquilidad más que nada estoy hablando de una póliza de socios, ¿no? Que muchachos, miren, y con esto termino. Si hay algo que a mí me seduce mucho del mercado de Guatemala, es que hay un océano azul en cuanto al tema de seguro de negocios, y indudablemente desde la parte legal existe, como no existe en muchos países, insisto, la figura del fideicomiso que al fin y al cabo le va a dar una gran tranquilidad a los socios para poder ejecutar lo que los socios indudablemente acordaron en vida. Disculpen que estaba leyendo ahí un chat. Pero bueno, eso va un poquito. A ver, César, Luis, nos comentó Raúl que nos comentaría sobre casos ya pagados en estas pólizas. ¿Los harás? Bueno, Raúl, no sé exactamente qué fue lo que comentaste, pero bueno. Pero sí, nos gustaría contar casos reales de los casos que hemos hecho en Panamá, y digamos que los casos así como bien de impacto, para que de alguna forma ellos tengan de ver un poco como cuáles son esos potenciales clientes que tenemos en el mercado. Bueno, mira, sí, yo saber esto lo conté un poquito anteriormente, ¿no? Nosotros indudablemente en compañías como, en países como Panamá, que hace más de 12, 15 años que estamos en tema de seguro de negocios, nos ha tocado indudablemente pagar siniestros a las empresas, y realmente tenemos, y eso para nosotros es muy importante, porque obviamente sin mencionar nombres, porque esto es indudablemente confidencial, pero eso a mí personalmente, como líder de la parte comercial, me da mucha credibilidad y hace que yo también como persona compre el negocio, porque nosotros ya tenemos probablemente entre 8 o 10 siniestros que hemos pagado en la parte de seguro de negocios. Entonces lo que nosotros hacemos como compañía es nos damos vuelta y le pagamos a la compañía la suma asegurada. Ya después recuerden que la obligación tanto de la gente como de la compañía es darse vuelta y pagarle a la empresa la suma asegurada en vigor, ¿no? Ya después tiene mucho que ver los acuerdos privados que están dentro de la compañía, que indudablemente sustentan
la parte de seguro de negocios, que yo creo personalmente que si yo tuviera una empresa en Guatemala, trataría siempre de tener un fideicomiso, porque a mí lo que me gusta mucho el fideicomiso, que hay que ejecutar lo que dice en el fideicomiso. Pero realmente, insisto, ahí nosotros todavía tenemos una gran oportunidad de avance dentro de lo que es el mercado de Guatemala, porque lo poquito que estamos empezando a hacer, ya nosotros en los últimos 2 meses tenemos 3 casos de seguro de socios que hemos cerrado, ¿sí? Y que hemos emitido las pólizas. Inclusive estamos manejando un caso muy grande de más de 20 personas clave de una empresa normal, que es una empresa grande, que dice, bueno, sí, ok, yo lo que quiero es asegurar a todos mis gerentes, que son los que me mueven el negocio, y realmente, claro, tal vez no son pólizas muy grandes, porque hombre clave, ustedes saben, va por el ingreso que tiene o por el salario que tiene ese hombre clave, pero al fin y al cabo son maneras de desarrollar el negocio que creo que al fin y al cabo son cosas adicionales que vienen como complemento importante, decir, bueno, ok, ¿cómo yo puedo generar negocio? Al fin y al cabo, ¿cómo puedo prospectar casos? Así que por ahí Totalmente de acuerdo, Luis. Y como muchos de los que estamos en esta reunión, esta capacitación, estamos más enfocados en el área de daños, ¿verdad? Viendo empresas, viendo industrias. Muchas veces el tema del seguro de vida se ha dejado de lado porque se ha pensado que solo le voy a vender a la persona y si el gerente general es con el que me relaciono, y en algún momento ya tiene el seguro de vida porque lo compró en su momento X, resulta que ya no lo ofrezco, ¿verdad? Entonces, parte del objetivo de esta capacitación es ver ese aire fresco que tiene el seguro de vida para desarrollar la estrategia de comunicación hacia esas empresas, pero ya para el hombre clave y el seguro de socios, ¿verdad? Que ya cambia la dinámica y ya se vuelve interesante para la empresa y el empresario. Y lo más importante de esto es como tú lo decías, esto no es un proyecto que solo lanzo la semilla y crece, ¿verdad? La oportunidad. No, esto es lanzo la semilla y eso se queda en un proceso de desarrollar esa oportunidad. Y puede ser que de aquí a 4, 5, 6 meses el cliente mismo me diga, mire, usted me habló de una oportunidad y un producto que hace tal cosa. Pues hoy lo vimos como una oportunidad porque viene un cambio de sueldo, entonces vemos que puede ser una línea de beneficios para nuestros colaboradores, ¿verdad? Que beneficie también a la empresa. Entonces, creo que por eso es tan importante tocar el tema y explicar la dinámica de la oportunidad que tenemos en nuestras manos. Adicional a eso, Wilber, y algo que decía Luis, aunque quiero como aterrizarlo un poco más, porque creo que ahí estamos como muy alineados con el tema el negocio debería ser siempre seguro de vida universal. Y hay un tema importante y es que las empresas durante su vida, durante el tiempo, siempre tienen, digamos, situaciones en donde hay cambios, ¿cierto? Y las empresas siempre tienden a crecer, siempre tienden a crecer. Y el seguro de vida universal definitivamente nos brinda muchas flexibilidades que se van adaptando a esas realidades que van cambiando durante el tiempo. Sí. Entonces, de verdad que gracias por ese aporte de Luis. Sí, no, y miren muchachos, perdón, ¿alguien quería decir algo? No, y como último punto, y ya van a ver que nosotros, lo que queremos hacer este año es meternos mucho en el training de seguro de negocios. Sin lugar a duda, tenemos muy buenas experiencias en la región y este año, insisto, estamos muy contentos de cómo estamos creciendo con seguro de negocios, pero miren, les dejo este comentario para que piensen, porque mi obligación es quemarles la cabeza con el tema, ¿no? Pero miren, yo siempre digo algo, todos conocemos personas importantes. Si ustedes tal vez hacen un análisis de sus entornos, van a ver que conocen personas que son dueños de empresas, personas que tienen alguna posición importante en alguna compañía, personas que son parte de alguna sociedad. Probablemente el 100% de esas empresas no tengan una cobertura para cuidar la continuidad del patrimonio. ¿Y qué pasa en este tipo de ventas? ¿Sí?
es muy fácil generar la necesidad, porque acá no estamos hablando de qué me pasa, en este caso, si a mí me pasa algo y no estoy. Porque si a mí me pasa algo y no estoy, les comento, yo tengo 4 hermosos hijos, y obviamente tengo mis buenas pólizas personales, porque si a mí me pasa algo, mi señora con $200.000 no va a hacer nada, no, yo tengo mis buenas pólizas de seguro, pero a título personal, para cuidar mi familia. Sin embargo, cuando yo hablo de seguro de negocios, la ecuación cambia. Y es cómo yo hago para cubrirme en caso de que Raúl, que es mi socio, no esté. Con un tema extremadamente importante, que es de lo que pase, si le pasa algo a Raúl, va a depender mi salud financiera. Porque tal vez yo hoy con Raúl tengo mi empresa, nos va súper bien, somos socios, nos miramos y nos entendemos, pero ¿qué pasa si mañana Raúl no está? Y tiene que venir la esposa. Y ustedes saben que los roles en las sociedades existen. Tal vez yo me encargo de la parte comercial, Raúl de la parte de los proveedores. La gran pregunta es, ¿qué pasa si mañana no estuviera Raúl con la persona que va a venir en lugar de Raúl? Que probablemente la esposa de Raúl me va a golpear la puerta y me dice, bueno, Luis, yo soy tan socia tuya como lo era Raúl. Y les voy a dar un dato. Está comprobado que más del 70% de las empresas no soportan la segunda generación por estos problemas que estamos hablando arriba de la mesa. Entonces yo creo que, y en la experiencia, y la idea es que ustedes puedan ir recorriendo este proceso con nosotros los queremos ayudar, claro, queremos que los negocios los traigan con nosotros, esto es un intercambiar figuritas. Nosotros le damos el conocimiento, pero queremos que para este tipo de negocios sí vayan con el traje de pali, porque, insisto, nadie está metido en este negocio como nosotros en el mercado. Pero acá lo importante es que yo lo que quiero es que si le pasa algo a Raúl, yo tener la liquidez para comprarle la cuota parte a Raúl. Y no que yo tenga que salir a buscar $500.000 para comprarle la parte a la esposa de Raúl. Porque si no los tengo, muchachos, yo el día de mañana voy a tener la esposa de Raúl. Entonces, como cada empresa es un mundo diferente, o sea, acá lo interesante es que se van a encontrar empresas que hay buena relación entre los socios, pero hay empresas, me pasó un caso que cerramos hace 2 semanas en Costa Rica. Empresa muy grande, tasada en casi más de $6 millones, hermanos mellizos, ¿sí? Con toda la familia metida en la empresa porque es una buena empresa, pero hay una interna familiar muy fuerte. Y los hermanos nos dijeron, no, esto nos viene al pelo porque yo no quiero a la familia de mi hermana tomando decisiones y él no quería ella no quería la familia del hermano tomando decisiones. En la mesa chica no los quiero. Sí los quiero ayudándome, pero en la mesa chica no. ¿Me sigues? Entonces lo que les quiero decir es que probablemente cuando ustedes se acerquen a este tipo de empresa, les van a dar una solución fantástica, pero que va de la mano para continuar el patrimonio, porque yo vivo de lo que genera mi empresa. Si me pasa algo, sí, mi familia tiene mis pólizas personales, pero yo no estoy cubierto si le pasa algo a mi socio. Y con lo que pasa en la empresa yo vivo todos los meses. Entonces, el grado de necesidad es tan real que les puedo garantizar que primero todo el mundo los va a escuchar. Claro, después ya cada uno va a ir de la mano de la liquidez de la empresa, lo que pueda aportar, pero esto es algo que cuando ustedes les toquen este tema, las empresas van a estar muy abiertas a escuchar, ¿sí? Y ya llegará el momento de cómo nosotros evaluamos una empresa y las soluciones que le podemos dar a una empresa. Pero créanme que esto se transforma en una necesidad de primer nivel para una empresa, porque esto es lo único, y acá viene la frase mágica, que va a garantizar la continuidad del patrimonio de una empresa. Grábense en esa frase, muchachos. Nosotros lo que buscamos es garantizar la continuidad del patrimonio. Y eso, créanme, que cuando los socios lo entienden, están abiertos a tomar decisiones.
Así que, pero bueno, insisto, esto es la primera de muchas charlas que vamos a tener, Wilmer. Muchas gracias por darnos la oportunidad un poquito de llegar a tu equipo. Y insisto, tenemos mucho conocimiento. Nosotros esto es algo que no es que lo empezamos a hacer hace 1 año y medio. Yo, en lo personal, hace más de 12 años que vendo seguro de negocio. Y a mí me encanta ese concepto porque seguro de negocio para la farmacia de la esquina que sale $100.000, como hace 3 semanas cerramos un caso de casi $20 millones de una empresa. Imagínense cómo eso le cambia la vida a una gente. Y les voy a decir algo. Aquí en Panamá el año pasado cerramos un caso de $400.000 de prima anualizada. Y lo cerró un agente mal llamado de maletín. Pero tenía, como les dije hoy, la magia de que uno de los socios había sido su compañero de toda la vida del colegio. Y tenía llegada una persona importante dentro de la empresa. Entonces, créanme, ustedes cuando hagan su análisis de las personas que conozcan, probablemente se van a sorprender de que conocen personas que hoy en día pueden ser grandes clientes de ustedes en el tema de seguro de negocio. Y ahí créanme que nosotros como compañía los vamos a acompañar y nos vamos a meter, porque si hay algo que a mí me encanta del estilo que tiene Pali es, a mí me encanta ir a la primera línea de batalla, estar ahí en las entrevistas. Y obviamente estamos entrenando a Raúl y a María José también para que insisto, ya tenemos 3 casitos de seguro de negocio cerrados en 2 meses. Ya estamos aprendiendo mucho con la experiencia, porque indudablemente esto, como todo, los primeros casos vas a titubear, pero después del 4º o 5º caso ya te vas transformando en un experto. Así que bueno, muchachos, gracias por permitirme participar un ratito. Disculpen que tengo que saltar a otra reunión, pero quería saludarlos. César, muchas gracias, Luis. Gracias por tu aporte. Gracias. Gracias, Luis. Muy fino. Muy bien. Entonces, ¿alguna inquietud adicional o algo en relación a lo que hablamos sobre hombre clave? Pasamos al siguiente caso entonces, ¿les parece? Por favor. Listo, muy bien. Entonces, claro el tema de hombre clave, claro cuál es el propósito de este tipo de producto, claro cuál puede ser la intención de un socio, perdón, de un empresario al contratarlo, claro todo. Eso es importante que ustedes se lo lleven, en los principios fundamentales del hombre clave. La siguiente opción la conocemos nosotros como la opción de seguro de negocios para propietarios únicos. Entonces, de este tipo de empresas hay muchísimas en Guatemala, muchísimas, de verdad. Hay muchas en Guatemala y eso hace parte de un poco del conocimiento de mercado que nosotros hemos logrado acumular. Este tipo de negocios tienen, digamos, cierto tipo de particularidades. ¿Qué quiere decir esto? Que son, digamos, empresas cuyo propietario, por ejemplo, es el que tiene el contacto del gerente del banco, que, digamos, ha trabajado con el gerente del banco durante 30 años en su negocio, es el que tiene el contacto de la empresa del delivery que le hace los envíos de los productos que vende, es el que tiene contacto de todos los proveedores, es el que tiene contacto de todas las personas que lo apoyan. Mejor dicho, son personas que centralizan mucho la operación de su negocio dentro de lo que ellos saben hacer y de lo que conocen. Luis decía algo hace un minutico, una cifra que definitivamente es muy diciente. Es decir, el 70% de las empresas no soportan la segunda generación, decía Luis hace un momento. Y es una cifra que obviamente impacta en la medida en que uno, si se quiere, uno que ha construido un patrimonio muy importante, siendo uno dueño de la compañía, ¿qué va a pasar con la segunda generación? ¿Cierto? En caso de que yo no esté. En muchos casos, por ejemplo, en muchos casos, todas las empresas, generalmente en todas partes del mundo, financian su operación a través de préstamos bancarios. Yo no creo que en Guatemala sea distinto. Acá seguramente las empresas se financian con préstamos, también tienen proveedores a quienes les hacen pedidos y les pagan a 30 o 60 días, también tienen personas a quienes les deben y demás. Cuando falta este propietario único, primero, obviamente se pierde el contacto del gerente de la agencia bancaria, se pierde el contacto, en este caso, de la operación del transporte, los acreedores inmediatamente, obviamente, van a buscar por cualquier medio obtener algún beneficio de la empresa si no está el propietario. Obviamente los bancos van a empezar a acosar para que paguen los créditos. Mejor dicho, cuando
hay una empresa cuyo propietario es una única persona, hay un riesgo muy grande centralizado en esa persona, ya que en caso de que falte, la empresa podría quedar en situación inclusive de quiebra, porque obviamente todos los que son en este caso beneficiarios, entre comillas, de las deudas, de las facturas y todo ese tipo de cosas, van a buscar cobrarse de la forma que puedan, así sea con los activos de la empresa. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una panadería. La panadería tiene un montón de máquinas, tiene un montón de muebles y enseres. Si la empresa queda en ese momento en liquidación o algo, no tiene cómo pagar porque la persona que es dueño del negocio, que sabe cómo opera, no está funcionando, obviamente no va a haber cómo pagar las deudas, no va a haber cómo pagarle a los acreedores, las facturas y demás. Cuando quedan en situación de liquidación, generalmente lo que hacen las empresas es buscar, como sea, cobrarse a través de los activos de la empresa algo de lo que esa empresa le debe, ¿cierto? A través de una orden judicial. Si eso llegase a ocurrir, esta empresa quedaría prácticamente en situación de liquidación. El patrimonio que ha construido esa persona para su familia quedaría básicamente en manos de todos los acreedores y a todos a quienes les deben. Porque inclusive los bancos siendo unos muy buenos aliados, en el momento en el que existe una liquidación, obviamente están buscando cobrar su recurso a través de la modalidad que ellos puedan tener en ese momento, que básicamente es con los activos que tenga la empresa. Si tiene una edificación, por ejemplo, se ejecuta una orden judicial y podrían inclusive embargar un bien, en este caso un inmueble o un edificio o algo, buscando cobrar, en este caso, la deuda que tengan con ese propietario único o con esa empresa representada por ese propietario. Entonces, esta es una alternativa que, créanme, como lo decía Luis hace un momento, si ustedes tocan la puerta y ustedes conocen que tienen una empresa dentro de su cartera de clientes que tiene esta situación, yo les garantizo, de verdad, les garantizo que si ustedes le tocan esta puerta, le tocan la sensibilidad al cliente, pensando en que esto podría ocurrir, porque de verdad que muchas personas no se toman el tiempo de pensar qué pasa si, qué puede ocurrir si en caso que yo no esté. Si yo llevo 20 o 30 años construyendo esta empresa propiamente y si yo no estoy, ¿qué va a pasar con mi familia? Los acreedores se van a quedar con toda mi empresa. ¿Y qué va a pasar con mis hijos, con mi familia, con todo lo que yo he hecho durante toda mi vida? Entonces, esta alternativa de propietario único opera para proteger a esas personas que son sus únicos o son dueños de su empresa, únicos dueños de su compañía, y que obviamente en caso de que no estén, la intención es que este seguro los pueda proteger frente a todo lo que la empresa en este momento puede tener como riesgo de insolvencia, que puede ser, por ejemplo, un crédito bancario, las facturas, lo que puede dejar de percibir la empresa por, digamos, suspender la operación porque el propietario no se encuentre. Muchas cosas de este tipo pueden estar cubiertas a través de este tipo de alternativas y donde van a encontrar un apoyo financiero de parte, en este caso, de Pali. Entonces, digamos que este es un seguro que está diseñado, como les decía, para empresas que tienen un único dueño. Dice el cliente que quiere tener una sucesión patrimonial sin ver afectado su capital. También es una muy buena opción. Permite que tengan capital de trabajo al momento de fallecer el dueño. Si el dueño fallece, tienen un capital importante que les puede permitir suplir todos los gastos que sobrevengan del fallecimiento de la persona, flujo de efectivo y gastos de sucesión. Entonces, como lo ven, esta alternativa funciona muy, pero muy bien cuando las personas... Ah, bueno, y he conocido de verdad, de la idiosincrasia de la tramitología en Guatemala, por ejemplo, que cuesta demasiado, muchísimo, inclusive no solamente desde el punto de vista de recursos monetarios, sino además de tiempo, hacer un tema de sucesión patrimonial en Guatemala. Es decir, a los dueños de empresas, a los dueños de bienes en general, en caso de fallecer, hay que hacer un proceso que es demasiado tedioso y en algunos casos muy costoso para poder hacer la sucesión de esos bienes hacia sus herederos naturales. Entonces, esta alternativa también podría cobijar, no solamente para que la empresa pueda seguir funcionando, sino además con unos ingresos importantes que les apoyaría en este caso a las personas que estén haciendo todo este trámite de sucesión para que los herederos naturales puedan tomar posesión de esos bienes. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí, Wilber? ¿Alguna inquietud, alguna observación o algo que quieras añadir? No, tal vez lo más importante es que abramos los ojos a nuevas oportunidades y a nichos que tal vez no los teníamos dentro del radar para ofrecer el seguro de vida, que creo que es uno de los temas importantes, el que
nos ayude ese arsenal de herramientas que nos da la capacitación, el poder llegar ahora a tocar las puertas, hacer un listado de los potenciales clientes que en algún momento podrían acceder a coberturas de hombre clave y seguro de socios, ¿verdad? Entonces, y hoy tenemos la oportunidad de verlo con el tema que Raúl nos va a exponer del seguro de socios. Muy bien, gracias. Gracias, Wilber. Entonces, para la tercera, y lo dejé para contarles un poco acerca de esta experiencia de seguro de socios. Digamos, esta alternativa ha sido de verdad muy, pero muy bien aceptada en el mercado en el tema de seguro de socios. Y ahí existen varias razones. Existen varias razones digamos que la mayoría de las empresas, la gran mayoría, son empresas societarias que están compuestas por más de una persona como dueño de las compañías. En muchos casos son personas no solamente dueñas, sino que además están metidos dentro de la operación, la gran mayoría, porque nosotros frente a las oportunidades estamos buscando o tenemos mayor efectividad en empresas medianas y pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas empresas la mayoría de los dueños están vinculados, están inmersos dentro de la operación de la compañía. Entonces, seguro de socios es un concepto diseñado para que al momento de la pérdida de alguno de los socios, que ya tienen experiencia y conocimiento sobre el negocio, evita la posibilidad de que los herederos de esas acciones no tengan conocimientos necesarios, la misma filosofía, que no estén dispuestos a asumir el negocio y tomen, digamos, decisiones erróneas para dirigir la compañía. Entonces, lo que decía Luis y lo que decía Wilber al principio de la reunión, cuando normalmente los socios, digamos, conforman una compañía, cada uno de ellos tiene un rol importante dentro de lo que es la operación del negocio. Si alguno de ellos llegase a fallecer, lo más o lo natural que normalmente ocurre es que las personas que son beneficiarias en este caso o los herederos naturales toman posesión de esas acciones o esa participación que tenía el socio dentro de la compañía. La mala noticia para ellos es que estas personas que toman posesión de estas acciones o de esa participación normalmente no tienen el mismo conocimiento, las mismas habilidades y las mismas destrezas para poder ejercer la misma función que hacía el socio. Y obviamente, ¿cuál es el impacto de esto? Que la parte importante del trabajo que hacía ese socio, obviamente no va a ser la misma y eso va a derivar en que la empresa va a perder capacidad competitiva, seguramente va a perder ingresos, la empresa se va a devaluar. Pasan muchas cosas como consecuencia de la pérdida de una persona importante, en este caso vinculada como socio a la compañía. Lo que queremos nosotros con este tipo de negocio es ofrecerle la opción a los socios que en caso de que alguno de ellos no esté, la compañía tenga un capital importante para comprar esas acciones y que con ese recurso definitivamente la familia pues no tenga que vincularse directamente a la operación propiamente de la empresa. Entonces yo les garantizo de verdad con esta alternativa, si nosotros sentamos, por ejemplo, a dos personas y le decimos a los dos socios que si en caso de que a ti te ocurra algo, la compañía va a recibir una indemnización y en caso de que a ti te ocurra algo, alguno de los dos, la compañía va a recibir una indemnización para poder suplir digamos, la parte financiera de cada una de sus familias. Créanme que lo que normalmente ocurre es que todas las personas se interesan por este tipo de productos. Ahora bien, la parte importante es nosotros como orientadores y agentes, cómo hacemos una muy buena propuesta para poder suplir esa necesidad que tiene en ese caso cada uno de los socios para cubrir y para blindar un poco la operación de su compañía a través de esta herramienta de seguro de socios. Entonces, digamos, para contextualizar un poco y para que se lleven algunos conceptos. Uno, el negocio no puede continuar funcionando normalmente cuando se pierde uno de los socios. Eso es un riesgo. Dos, hacerse cargo del negocio sin la capacidad necesaria sería estresante para, obviamente, toda la familia. Es decir, si yo tengo a mi esposa, por ejemplo, que es socia de un negocio y ella llegase a fallecer, pues seguramente yo no voy a tener la misma capacidad para ir y a hacerme cargo de lo que ella tenía como responsabilidad dentro de esa sociedad. Eso es un poco un tema complejo. La familia tendría que vender el negocio apresuradamente. Entonces, esto es algo que también se presenta en donde, pues, definitivamente por el tema de estrés y por la falta de conocimiento sobre cómo manejar esa parte, los obliga a vender apresuradamente, lo cual seguramente va a ser muy por debajo de lo que normalmente podría recibir esa familia por sus acciones. La familia podría enfrentar obstáculos para obtener una fuente de ingresos estable. Entonces, son todos estos riesgos que se presentan cuando existe, obviamente, pues, la pérdida de alguno de los socios. Entonces, en general, de verdad que
existen muchas alternativas y lo que nosotros queremos con este espacio y de verdad que lo que queremos que se lleven ustedes es de todo lo que hemos conversado, de hombre clave, de seguro de propietario único, de empresa de propietario único y de seguro de socios. Como decía Luis, lo importante es que ustedes se lleven hoy por hoy la inquietud, que se sientan inquietos pensando en a quién van a prospectar para este tipo de productos. Si ustedes invirtieron esta mañana con nosotros, escuchando toda esta información que de verdad, casos reales, cómo se viene moviendo el negocio, oportunidades que hay sobre la mesa y en el mercado, están para todos. El tema es quiénes se montan, en este caso, en el bus y definitivamente empiezan a aprovechar estas oportunidades. Para terminar, Wilber, yo les quiero dejar unos tips que seguramente nos van a ayudar a ser mucho más efectivos una vez podamos tener el contacto con ese tipo de casos. Uno, obviamente, hay que conocer muy bien el mercado y eso no solamente aplica para conocer lo que hay en general, sino lo que tenemos nosotros en nuestro mercado en general, nuestro mercado cercano, todas las empresas que tenemos hoy vinculadas a través de seguros colectivos, de daños, todo ese tipo de cosas, hay que conocerlo muy bien. Hay que conocer el tamaño de la empresa, hay que saber qué tipo de empresa es y en muchos casos ustedes tienen la información ahí en su portafolio. Ustedes la tienen, seguramente. Hay que hacer las preguntas correctas y esas preguntas correctas nos ayudan a entender muy bien qué tipo de empresa es, si es una empresa muy familiar, si es una empresa donde hay personas que están asociadas con familiares y externos. Hay que entender muy bien y hay que hacer siempre las preguntas correctas para entender muy bien qué tipo de empresa tenemos enfrente. Esto que sigue es importantísimo. Cuando hay sociedad, es importante entender quién es el socio que predomina o es más predominante en la sociedad para entender sobre quién vamos a hacer nosotros mucha más gestión y vamos a gastar un poco más de esfuerzo buscando que ellos tomen la decisión. Es decir, en las sociedades, cuando son 2, 3, 4 personas, siempre generalmente hay 1 o 2 máximo personas que son preponderantes en la toma de decisiones dentro del negocio. El ideal es que nosotros podamos entender muy bien quién es esa persona para saber hacia dónde orientarnos mucho más. Créame que vamos a tener mucho más éxito en la medida en que podamos identificar eso. Y muchas veces vuelvo y digo, esa información ustedes la tienen porque ya tienen a sus clientes vinculados con otro tipo de pólizas. Hay que conocer la utilidad de la empresa para hacer un muy buen análisis y una muy buena oferta comercial. Ojalá sea el valor exacto, el dato exacto es importante, pero si no lo tenemos, podemos hacer un dato estimado, pero lo importante de verdad, ojalá ahí podamos tener el dato exacto. Cuáles son las utilidades de la empresa y así podemos hacer un análisis muy general que nos permita tener un abanico de alternativas mucho más grandes. Hay que conocer cuántos años tiene la empresa. Entonces, esto es importante porque en la medida en que nosotros le tocamos la fibra al cliente, haciéndole ver que tiene 20 años en su negocio, 25 años en su negocio, 30 años en el negocio, ustedes que son dueños de empresa además, yo estoy seguro que si ustedes les dicen o los hacen ver que ustedes tienen un riesgo grande de perder absolutamente todo lo que ustedes han construido durante su vida y que no les quede nada a sus familiares, seguramente hasta ustedes mismos se van a tocar con este tipo de cosas. Entonces, la cantidad de años es importante para poder tocar la fibra de las personas. Y una última cosa importante, un tips, es entender cómo se visualizan cada uno de los socios a futuro. Y eso está orientado un poco además con la motivación que te compra que ellos tengan para este tipo de pólizas. Si nosotros vamos a ofrecer, en este caso, hacer una oferta de seguro de socios, hay que entender un poco cuál es el norte que tienen las personas en su mente para su vida en un futuro. Es decir, hay personas que se ven trabajando un montón de años, hay personas que se ven trabajando hasta los 55 años, y eso obviamente a nosotros nos ayuda a entender un poco cómo podríamos nosotros estructurar un paquete para esos socios que les ayude a cumplir esos propósitos a futuro. Porque acuérdense que con este tipo de productos no solamente ustedes están blindando la empresa, sino que además ustedes pueden ir construyendo un recurso a futuro que puede ser un multipropósito para muchas cosas en su jubilación o para darse las vacaciones que quieren para su vida o para su retiro, para muchas cosas. No importa que el recurso al final sea, digamos, o tenga que ser rescatado a través de la empresa, pero igual es un recurso que se está construyendo para el futuro y que siendo los socios dueños del negocio, obviamente podrán tener parte de esos recursos a disposición para cumplir algún tipo de propósito futuro. Entonces, en general, esta es la información, Wilber. Yo quiero dejar acá en la pantalla esto, lo que le comenté al principio, el propósito. Con todo esto que hemos hablado, y lo vuelvo a repetir,
yo necesito como compañía aseguradora, nosotros necesitamos como compañía aseguradora, Wilber y ustedes mismos, necesitamos que ustedes creen o generen la habilidad de poder ver las oportunidades que hay en el mercado. De verdad que hoy por hoy les quiero contar, y esto es real, hoy por hoy ya tenemos 5, 6 o máximo 7 agentes que se están especializando mucho en este tema de seguro de negocio y le están sacando demasiado provecho. Nosotros como compañía aseguradora lo que queremos es tener mucho más. Que ustedes se monten en esta vagoneta o en esta motoneta, como decimos allá, para que definitivamente podamos tener mucho más brazos en el mercado y poder llegar a muchos más clientes. Queremos promover seguros de alto valor. Estos negocios son de verdad que con primas bastante importantes. Hay que trabajarlos, pero son de primas bastante importantes. Identificarlos y de verdad que orientar muy bien las reuniones. Si ustedes al final de esta reunión, como les decía hace un rato, ustedes se sientan media hora y empiezan a escribir en algún lugar cuáles son esos potenciales clientes que ustedes van a tocar, ya con eso de verdad que nos damos por bien servidos en este espacio, Wilber. ¿Cómo lo ves? ¿Algún comentario adicional? No, lo que platicábamos, Raúl, que la idea es que juntos podamos visitar a esos clientes, acompañar a cada uno de los agentes que necesiten apoyo, a los colegas que necesiten apoyo y poder hacer la labor de visita y darle seguimiento a las necesidades que tiene esa empresa. Si no nos sentimos cómodos con el producto todavía, si nos falta algún tipo de habilidad en relación al conocimiento del mismo, la idea es que los podamos apoyar, ¿verdad? Entonces, recuérdense que esa es parte de la labor de Mutual, ser un consolidador y apoyo a cada una de las labores que hacemos en este fascinante mundo de seguros. Y tenemos también la palabra de Raúl de ser apoyo también para esas estrategias que podamos tener de visitar a nuestros clientes. Así es que aprovechando que está Raúl con nosotros, si tenemos alguna pregunta, la idea es que aprovechemos este espacio para poder preguntar. Recordemos, tenemos una oportunidad. Esa oportunidad es hablar con los clientes, llamar a nuestros clientes, pedir citas para nuestros clientes con relación al tema de socios, de empresas, el tema de hombre clave, ¿verdad? O propietario único, que podría tener oportunidades también de necesitar una cobertura de seguro y que nosotros podamos ayudarles y apoyarles para solucionar ese tipo de situación. Así es que tendremos alguna pregunta para poder aprovechar que está Raúl con nosotros. ¿Alguna duda? ¿O todo quedó muy claro? ¿Algún comentario adicional o algo que quieran aportar o alguna experiencia que alguien quiera mencionar en general? Claro, todo, dice Oscar. Hola, Raúl, Tocayo. Adelante. Tocayo, muy buenos días. Muchas gracias. Excelente presentación. Una situación nada más. Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estaba trabajando un grupo que son 3 hermanos que tienen un sanatorio médico, un hospital médico. Ajá. Y he estado tratando de venderle la idea del seguro de socios. ¿Cómo podría trabajar eso a través de una póliza de, ¿cómo se dice? Tipo universal? ¿Qué beneficios ¿En qué beneficios les podría hacer más énfasis yo para tratar de engancharlos? Pues a ver, mira, digamos que ¿cuántos socios son en la 3. empresa? 3. Muy bien. Bueno, digamos que, a 3 ver, son. te voy a contar, Tocayo, Raúl, mira, Ajá, el sí. seguro de las 3 alternativas que tenemos nosotros de seguro de negocios, el de socios es el negocio que más, digamos, que más ha crecido de los 3. Y la razón real es porque acá encontramos una motivación en uno frente a lo que le pueda ocurrir al otro y en el otro que le pueda ocurrir, obviamente, al grupo de socios, que las personas se pueden ver beneficiadas, entre comillas, por su empresa en caso de que a alguno de ellos le pase algo. Entonces, acá lo importante es que cada uno de ellos vea realmente el beneficio que puede, entre comillas, recibir del producto, no obviamente pues del fallecimiento de algunos socios, sino propiamente del producto y lo que la compañía puede de alguna manera o cómo podría estar dejando de ser afectada por el fallecimiento de alguno de ellos. Adicional a eso, si nosotros los podemos
proyectar a ellos a futuro con la posible construcción de un recurso importante, ellos seguramente van a ver en esto un tema de verdad que les genere algún tipo de interés adicional. Yo creo que esto es un tema como de conversarlo muy bien, de sentarse con ellos, de tomarse un café, de contarles, porque este tipo de productos definitivamente sí o sí requiere como esa visita presencial. Es mi Sí. opinión, es mi opinión. Puedo estar de pronto desalineado con alguien, pero para mí este tipo de casos en donde nosotros necesitamos tocarle muy bien la fibra a la gente, es necesario como sentarse con ellos, hacer el café y contarle el qué pasa si se llegase a faltar a esta persona, entender cuál es el rol que tiene cada uno de ellos dentro del negocio y a partir de eso entender qué puede pasar si esa persona falta, todo ese tipo de cosas. Creo que son como lo Ok. relevante ahí, Raúl. Muchas gracias. Se lo Agradezco Gracias mucho. por la pregunta. Hola Edwin, ¿cómo estás? se lo íbamos a mandar esta vez. No, es que me copiara usted Edwin, buenos Edwin. días. para la aseguradora. ¿Me escuchas, Edwin? Perdón, dejé abierto el micrófono. Fíjate, Raúl, muchas gracias por la plática sobre el seguro de socios. Ajá. Yo tengo un par de esposos que tiene varios laboratorios. Entiendo que cuando son socios que no tienen, que tienen sus familias por aparte, es muy funcional. Pero en este caso que está el esposo, la esposa, si falta uno de ellos no hay problema, el otro puede seguir con el negocio y no pasa nada. ¿Cómo poder enfocar ese tipo de negocio, de seguro? La pregunta de Edwin es, ellos trabajan los dos en la empresa y qué rol ocupan cada uno de ellos. Fíjate que los dos son licenciados, manejan bueno, de verdad que tienen 3 laboratorios. Entonces, los dos manejan esos 3 laboratorios paulatinamente. Tienen una persona contratada en uno de ellos. Pero son esposos los dueños. Ok, pero yo digo que siempre, es decir, en la medida en que nosotros podamos, en este caso, asegurar el negocio para que en caso de que falte, por ejemplo, ella o él, porque seguramente si son los dos, los dueños y los dos operan el negocio, quiere decir que ambos tienen un rol dentro de la operación. Quiere decir que si alguno de los dos falta, necesitarían buscar a alguien con unas muy buenas habilidades y competencias para poder mantener, digamos, la operación del negocio. Yo creo que ahí el tema es cómo nosotros concientizarlos a ellos de que en caso de que falte alguno de los dos, van a necesitar ayuda. Y si necesitan ayuda para que su negocio siga creciendo y no se fracture un poco como la operación, necesitan un apoyo financiero, tanto ella como él. O sea, de verdad que es un beneficio para ambos y ambos son los dueños del negocio. Y acuérdense que este tipo de productos son pagados directamente por la empresa o esperaríamos que lo paguen directamente las empresas. Y el beneficiario termina siendo la empresa. Y si en este caso el patrimonio de ellos, ese negocio, yo te garantizo que si hacemos una muy buena oferta comercial, seguramente les va a interesar. Quizás no asegurarse como si fueran socios de pronto desconocidos o de pronto no familiares por $5 millones, porque quizás de pronto no sería el propósito, pero sí obviamente hacer una muy buena evaluación y una muy buena oferta que les permita a ellos por lo menos mantener el ritmo, contratar un gerente. Por ejemplo, si ella pierde a su esposo, contratar una persona que le ayude con el negocio, contratar, no sé, pagar la operación de lo que el esposo hacía o cosas de ese tipo. Pero siempre hay motivación ahí, Edwin, creo yo. Sí, pues, la idea más que todo es preparar a un nuevo empleado, digamos. Si en Podría caso- ser. sí, El recurso es de la empresa. El recurso finalmente se lo pagamos directamente a la empresa. Ella verá si de pronto la prioridad en ese momento es, no sé, tenían planes de abrir otro laboratorio más. Entonces, van a abrir otro laboratorio, van a seguir creciendo, independiente de que su esposo esté o no esté. O sea, la necesidad de seguro siempre va a estar. El tema es cómo orientarlo y creo que el tema puede pasar por ahí. O su defecto, contratar a alguien más que le ayude porque su esposo ya no está. Ok, de acuerdo, Raúl. Gracias, Wilber. Ok, Edwin, un placer. Perfecto. ¿Tendremos alguna duda más? Una preguntita, Willer, y gracias a Raúl Sí, por la... Luis, cuéntanos. Hola, Adelante. Luis. Yes.
Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo siempre he tenido dudas con esto del seguro de socios, pero no entiendo cómo venderle, por ejemplo, a 3 socios que lo que no quieren es que se inscriba la familia, es lo que entiendo, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? principalmente, pero bueno, hay que partir de algo. Es decir, nosotros, como esto es un tema que tiene que tocar lo afectivo, en este caso hacia la empresa, el ideal no es ir de frente a decirle que uno no quiere que se meta la familia, porque eso puede generar un poco de choque en la gente. Pero lo que uno sí puede decir es que uno está blindando, protegiendo sus empresas, la operación de las empresas, la operación, para que no se metan externos, y en externos ahí uno vincula familia y demás y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es entender, de verdad te lo digo, Luis, el seguro de negocio, perdón, el de socios, es el que más se ha movido en todo este tema de seguro de negocio, el de socio. Porque aquí lo importante es hacerle ver a este socio que la empresa de él, su empresa, no va a sufrir si a su socio le ocurre algo. Y a este socio también hay que hacerle ver que su empresa no va a sufrir si a su compañero, su socio, amigo o su colega le pasa algo, su empresa no va a sufrir. ¿Ves? Y va a recibir incluso un dinero a manera de indemnización que lo pueda ayudar no solamente para contratar a alguien, sino además para que su negocio siga creciendo. Entonces, créeme que este tema de seguro de negocios, de socios particularmente, cuando son varias personas, definitivamente se vuelve muy atractivo para las personas en la medida que hagamos una muy buena oferta y el tema pasa por ese lado. Ok, Sí, tal vez sí, aportando, Luis, tal vez sí. aportando lo que decía Raúl. El tema que se vuelve importante cuando se hacen presentaciones de este producto es que al cliente se le explica que el dinero, él puede, la empresa, ¿verdad? Utilizarlo para comprar las acciones, dependiendo de si ese es el objetivo, pero también lo puede hacer para meter ese dinero a formar parte de un activo de la empresa, ¿verdad? Entonces se quedan los mismos accionistas, ¿verdad? Solo que absorben al accionista del que falleció y ese dinero, en vez de dárselo a la familia del accionista, lo invierten en la empresa y eso genera el activo para la empresa. O sea, ellos pueden decidir al final cuál es el punto sobre el cual quieren definir la indemnización, ¿verdad? O sea, no necesariamente es, si pusieron por escrito que se le va a pagar, no es una obligación que en algún momento quede en piedra, ¿verdad? Puede haber un cambio, porque puede ser que la familia del socio realmente conozca y entienda y esté metida en el negocio desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, a la empresa le va a servir ese dinero del seguro de socios para capitalizar y crecer la misma empresa. Entonces, se puede hacer de esa manera también, ¿verdad? No, yo lo que entendía era que se le daba, por ejemplo, el dinero a la familia, digamos que son 3 socios hermanos, y se le da el dinero a la familia, eso pensaba yo, y entonces ya se le compraban las acciones a la familia y ya no se metía, o sea, algo así lo entendía yo, pero decía, Ese es el principio sobre el cual se trabaja cuando nosotros hacemos la presentación, explicamos, ¿verdad? Que uno de los problemas que tienen las empresas muchas veces es cuando la familia llega y se sienta a tomar decisiones en la empresa. Y eso genera que el socio que se quedó, si no se lleva bien con esa familia, muchas veces ahí empiezan los choques. Entonces, hemos encontrado clientes que yo he visitado que me dicen, mire, yo con él trabajo muy bien y me llevo muy bien, pero si su esposa se va a meter en el negocio, ahí sí no quiero nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada empresa tiene sus características, ¿verdad? Cada empresa tiene su situación con relación a los socios y por eso es tan importante cuando se hace la presentación del programa de socios encontrar cosas interesantes, ¿verdad? Los socios se llevan muy bien con la familia del socio o al contrario, se llevan muy mal, ¿verdad? Entonces, cada una de esas posiciones puede hacer que la póliza tenga un objetivo específico. Entonces, por eso el principio básico es lograr, como platicábamos al principio de esta persona que tenía sus hijos, ¿verdad? Se casó. Si él hubiera hecho una póliza de socios y la póliza de socios le daba el 50% de la empresa a la nueva esposa, ahí se hubiera terminado el problema. ¿Por qué? Porque los dos hijos se hubieran quedado con el 100% de la empresa en partes iguales y la póliza les hubiera dado el dinero para decirle a la señora, mire, aquí está su 50% de la empresa, entonces, qué gusto de saludarla y usted ya
con eso puede ir a ver si viaja, etcétera, etcétera, pero ya quedó claro dentro de la organización cómo esa empresa en algún momento iba a dividir el tema de la sociedad si en alguno de los socios fallecía, ¿verdad? Entonces, por no tener un seguro de socios, la empresa que les contaba al principio se estaba liquidando porque los hijos estaban haciéndole competencia a la empresa del papá porque la señora se había quedado con el 50% y los hijos no estaban dispuestos a trabajar para la señora, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de lo que en algún momento puede solucionar un seguro de socios. Entonces, por eso, cada empresa tiene sus características y vamos a encontrar formas de cómo ayudar a esa empresa de acuerdo a esas situaciones que esté viviendo. Y ese es el objetivo de presentar el programa, ¿verdad? Encontrar esas oportunidades y lograr que realmente nosotros a través del conocimiento del producto podamos ofrecerlo y hacer las citas correspondientes para sembrar la semillita de la oportunidad. Sí, exacto. Maravilloso. Sí, el ejemplo que estoy dando sí me parece muy bueno, pero para otras personas, ¿cómo venderles? ¿Cómo hacer el approach con una empresa si no conocemos bien el caso de sus familiares? Ese es el punto difícil que veo. Ok. Yo lo que he hecho es que he hablado con el gerente y he presentado. Ejemplo, fui a una empresa donde va a coincidir con el tema de cuando son los socios grandes, ¿verdad? El problema me encontré ahí es que los socios ya tenían 80 y 90 años y eran enfermos, ¿verdad? Tenían un problema de salud. Entonces ya me costó el que en algún momento pudiera hacerse una póliza de socios por la edad y los problemas de salud que tenían los socios, ¿verdad? Entonces ahí fue una barrera que no sucede en todas las empresas, pero sí me sucedió, ¿verdad? Entonces, ahí ya no pudimos hacer el seguro de socios por la edad de los socios y entonces ya le hicimos más una cobertura individual al cliente, ¿verdad? Pero se lo presentamos. ¿Y cuál fue la forma en que yo abrí la puerta para esa empresa? Le expliqué, fíjate que tenemos un programa que logra que a través de una estrategia de seguros puedas blindar la empresa ante socios que en algún momento no quieras que entren a la hora que fallezca un socio de tu empresa. Entonces, me gustaría que platicáramos para que supieras cómo este producto puede ayudarte a blindar dentro de tu empresa si en algún momento dentro de los socios hay algún inconveniente con que entren socios a la muerte del socio principal. Y eso te va a servir para coordinar, porque muchas veces ese es uno de los problemas que tienen los gerentes, ¿verdad? Que muchas veces son dueños o son socios, que en algún momento la idea es presentarle la opción, explicársela y pues las personas me han dado 5 o 10 minutos para hacerle la presentación, explicárselo, para ya luego ver en esa primera reunión cuáles son sus necesidades, para luego ya pedir el listado y cotizarles y llegarles a presentar ya el programa con números, ¿verdad? Entonces, creo que si tenés empresas que te interese que te acompañemos, con todo gusto podemos hacerlo. Sí, yo creería que necesitaría el apoyo, pero sí, muchas gracias. Perfecto, Luis. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo alguna inquietud, pregunta adicional. La última recomendación que les quiero dar, y se las dejo a todo el auditorio siempre donde hago, digamos, entrenamiento de este tipo, es tómense el espacio, señores, todos los que están acá, para dejar en algún lugar algún registro de las personas que ustedes tienen en mente en este momento. Es decir, no le dejen a la mente quiénes son esos potenciales clientes. Siéntense 20 minutos y anótenlo en un Excel donde ustedes quieran. ¿Quiénes son esos potenciales clientes que yo tengo en este momento para seguro de socios? Y los voy a anotar en algún lugar y empiezo a hacer gestión y a partir de ese momento empieza a cambiar un poco la historia del resultado de lo que para ustedes es seguro de negocios. Y yo les garantizo, de verdad, les garantizo que si ustedes invirtieron este tiempo acá y eso lo complementan con una labor de gestión de ese primer contacto, esa primera llamada, si tenemos 5, 6, 7, 8 casos, seguramente vamos a tener mayor probabilidad de cerrar alguno importante que les va a impactar en sus resultados y en sus ingresos todos los meses. Entonces, de verdad que fue un gusto conocerlos a todos, un gusto conocerlos. Wilber, agradecerte enormemente por haberme brindado este espacio para compartir con todo tu equipo. Espero poder conocerlos personalmente. Quien quiera de pronto algún tipo de refuerzo presencial, individual, particular en este tipo de cosas, que nos avisen a través de Wilber y lo agendamos aquí en Palic. Nos tomamos un café, hablamos fuertemente
sobre algún caso particular. La casuística o digamos los casos de seguro de negocio son muy particulares. Todas las empresas son diferentes. En cada empresa hay alguien que toma la decisión, no importa los socios. En otro lado, todos los socios toman decisión. En otro lado está la persona que tiene 90 años y es el propietario del 90% de las acciones. En otro lado son un par de pelados y un par de muchachos quienes tienen el negocio, los que administran. Hemos dicho, todos los casos son diferentes. Entonces, el que quiera de verdad venir a Palix, sentarse y analizar un caso con nosotros, acá tenemos las puertas abiertas cada vez que ustedes necesiten. O si lo que necesitan es capacitación, también, con todo el gusto del mundo. Y la intención es que entre todos podamos hacer crecer este negocio. Entonces, de verdad, un placer haberlos conocido. Wilber, nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que están acá conectados y espero poder conocerlos personalmente a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los que participamos y a todos los que estuvimos esta mañana. Recuérdense, ¿verdad? Lo importante es que estemos afilando el hacha, ¿verdad? Eso nos mantiene en la línea de estar constantemente logrando que nuestro cerebro esté buscando ideas, viendo oportunidades, ¿verdad? Entonces, un aplauso para Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos. Esa oportunidad. Gracias, y Telma. gracias a Luis también, que estuvo con nosotros en la reunión. Gracias, Telma. Un gusto verte. Igualmente, gracias. gracias. Que Dios lo bendiga. Muy interesante. Me gustó el señor. Muchas gracias. Buena onda, Gracias. buena onda, Muy de Raúl. gusto. Ok. Buena onda, como dicen ustedes, buena onda. Buena onda a todos. Entonces, les deseamos un mejor día. No olviden, ¿verdad? Que Gracias, Raúl. lo importante Muchas gracias, saludos a todos. ¿verdad? Y que Saludos, terminemos el día siendo las personas más felices. Y no olvidemos que venimos sin nada, nos vamos sin nada. Lo más importante es todo lo que hacemos en el lapso mientras tenemos vida. Así es que disfrutémoslo, valorémoslo y ponámosle muchas ganas. Y no se olviden que hoy un cliente quiere que nosotros lo visitemos, lo asesoremos y lo ayudemos. Así es que felices ventas, ¿verdad? Muchas bendiciones. Adelante. Gracias, Wilber. ¿verdad? Adiós. Muchas bendiciones. Hasta luego. Nos vemos, Héctor. Mucho gusto, hasta siempre. Hasta siempre.